Francisco Gabriel Almida. Muchísimas gracias, mi querida Carlita. Y sí, hablar de la diabetes es un problema no solamente y exclusivo de nosotros los mexicanos, sino a nivel mundial. Ahora, hay muchos y una gran tercera parte de ellos padece problemas renales. Vamos a platicar acerca de este padecimiento crónico degenerativo con el doctor Francisco Gabriel Hidalgo, quien es nefrólogo, especialista justamente acerca de los riñones. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Claro, buenos días. Pues es muy importante hablar de la diabetes y obviamente de sus complicaciones crónicas. La diabetes es la principal enfermedad crónico-degenerativa a nivel mundial, la principal causa de hospitalizaciones y la principal causa de muerte en nuestro país. Y bueno, pues afecta y tiene complicaciones crónicas, afecta al ojo, afecta al riñón y al corazón. No hay que olvidar que la diabetes es un padecimiento que se origina por una deficiencia en la secreción de insulina. La insulina es una hormona que va a provocar la entrada de la glucosa a las células para su correcto funcionamiento. Cuando esto no pasa, la glucosa se empiezan a elevar sus niveles sanguíneos y la hiperglicemia provoca daños importantes en todo el organismo. Hablando específicamente del riñón, bueno, pues la glucosa elevada en sangre va a provocar cambios hemodinámicos y va a provocar lo que se llama glomerulosclerosis. Glomerulosclerosis, que es la cicatrización del riñón, se va a sustituir tejido funcional por tejido no funcional y esto va a ir disminuyendo la función renal del paciente. Ahora, platicábamos fuera del aire que no justamente toda la gente que que padece diabetes justamente va a tener una afectación en el riñón. Claro. Las personas quienes así lo tienen, ¿cuáles son los primeros síntomas con los cuales podemos detectar o alarmarnos para poder hacer algo de forma temprana? Claro. Es importante lo que comentas. Afortunadamente no todos los diabéticos tienen padecimientos renales. Únicamente una tercera parte de ellos va a sufrir del riñón. Y que aún así son muchos, ¿verdad, aún así doctor? Son muchísimos, muchísimos. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, pues en la consulta externa, cuando nosotros valoramos al paciente, siempre valoramos la función del riñón en base a pruebas sanguíneas, el valor de la creatinina y de la urea. Si se comienza a incrementar, esto nos habla de dificultades en el riñón, pero lo que es la característica importante de la nefropatía diabética es la excreción de proteínas en la orina. Normalmente el riñón es una barrera que evita que nosotros tiremos proteínas, pero nosotros al evaluar un examen general de orina y se ve que hay microalbuminuria, que es el término médico, esa es la marca de la nefropatía diabética, empezar a tirar proteínas. Entonces es cuando nos damos cuenta. Los síntomas realmente son muy pocos. Es el problema de esta enfermedad, que es muy silenciosa, no te das cuenta. Únicamente en etapas avanzadas, ya cuando el paciente tiene menos del 30% de la función del riñón, es cuando ya el paciente comienza a estar con problemas de edema, empieza a estar anémico, comienza con presión alta, y es cuando pues nos refieren a los pacientes, pero realmente lo podemos evitar desde etapas mucho más tempranas. Ahora, doctor, una vez que se ha detectado que tienes tú problemas ya renales, ¿forzosamente tiene que ser con diálisis el tratamiento o hay algún tratamiento adicional? Sí, no, aquí lo importante es, en primer lugar, evitar la diabetes. Ese sería el primer paso. O sea, sí, nosotros claro, tratar de prevenirlo. Exactamente. Si ya tenemos familiares con diabetes, lo principal es estarlo checando constantemente. Estarnos checando y cambiar nuestro estilo de vida, hacer ejercicio, evitar tabaquismo, alcoholismo, tener una dieta adecuada. Sin embargo, cuando ya uno es diabético, bueno, pues lo que hay que evitar, el principal, la medida preventiva es controlar la glucosa, los niveles de glicemia. Si nosotros no tenemos un apego correcto al tratamiento, la hiperglicemia va a empezar a provocar daños no solamente en el riñón, sino, como lo comenté, a nivel ocular y a nivel del corazón. Entonces, en primer lugar es el control adecuado de la glucosa. La dieta es importantísimo, la dieta. O sea, no solamente la dieta del diabético debe ser para no elevar sus niveles de glucosa, sino debe ser, ya cuando tiene problemas renales, debe ser baja en proteínas. Entonces, siempre se aconseja una orientación nutricional. Si ya hay hipertensión aparte de la diabetes, el control de la presión es muy importante. Cuando uno ya detecta proteínas en la orina, existen tratamientos y medidas para disminuir la proteinuria. Ese es otro punto muy importante. Y evidentemente también los niveles de colesterol, de triglicéridos, de ácido úrico, corrección de anemia, evitar exposición de nefrotóxicos como lo son analgésicos, antiinflamatorios. Es realmente un poco complejo, pero
pueden implementar estas medidas, realmente el objetivo es evitar que el paciente progrese a etapas más avanzadas, y en realidad la diálisis únicamente se da en pacientes que tienen menos del 15% de la función del riñón. Pero bueno, pues si nos los refieren con 30 o 40%, ahí es donde se debe de echar la ciencia para evitar que el paciente progrese hacia etapas más avanzadas. ¿Cuándo es, doctor, cuando ya hablamos de ser necesario un trasplante de riñón? ¿En qué momento? Ok. Esto se da precisamente cuando ya tenemos menos del 20% de la función del riñón. Habitualmente casi todos los pacientes necesitan primero un tratamiento dialítico previo al trasplante. Okay. Lo ideal es que no, lo ideal es que en otros países, en primer mundo, muchas veces el paciente no entra a terapias dialíticas y se trasplanta previo a esto, pero realmente nuestro medio no es así. Primero el paciente se tiene que dializar o hemodializar, y posteriormente se hace el protocolo de estudio para ya sea tener un donador o entrar a una lista de espera para recibir un trasplante renal. Ahora, híjole, es que hay muchísimas dudas. Me parece que vamos a tener otra próxima visita para que nos desgloses bien lo que es la diálisis, la hemodiálisis y cuáles son los tratamientos que justamente se deben de llevar y los cuidados que se deben de tener al someternos nosotros a un trasplante. Ahora, el trasplante, ahorita me espantabas un poco porque tiene un tiempo de vida, ¿no? Claro. El trasplante, ¿cuál es el promedio de vida de este órgano trasplantado? No de la persona como tal, sino del órgano trasplantado. Sí, yo quiero hacer énfasis en un término, porque muchas veces antes se conocía a la enfermedad renal crónica en el estadio 5 más avanzado como una etapa terminal, pero realmente no es así. No lo es, no. Aclararlo, es punto. Las terapias de diálisis, cada una de ellas te da por lo menos 5 años de vida. Te puede dar la diálisis peritoneal 5 años, la hemodiálisis otros 5 años, y el trasplante te puede dar 5, 10, 15 o hasta 20 años dependiendo de cómo tú aceptes el injerto. Entonces, los pacientes en etapa más avanzada pueden tener una sobrevida hasta de más de 10 años si es que se hacen bien las cosas, se trasplanta el paciente. Entonces, en general, la vida media de un injerto renal es de 5 a 10 años, pero puede ser mucho mayor. Claro, sí es sumamente importante aclarar que este es el tiempo de vida del órgano del órgano trasplantado, más no de la persona, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con los cuidados y las restricciones médicas que tú tengas y que lleves a cabo tal cual se indica. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Claro. Es muy corto el tiempo, como les platicaba. Va a haber unas siguientes visitas donde vamos a ya prácticamente a desglosar cada uno de estos temas. Gracias, doctor, por acompañarnos. Claro. Vámonos rapidísimo con Pau del otro lado de la casa. ¡Ay!